Millones están perdiendo el mensaje del Nuevo Testamento de una vida abundante. La razón humana, incluidas las ideas no bíblicas del amor humano, continúan llevando al mundo hacia el sufrimiento, la confusión y el desastre. ¿Cuál es el camino hacia el amor y la paz en el mundo? La mayoría de los cristianos saben la respuesta. Mateo 22, versículo 37. Jesucristo dio estos dos principios para que todo ser humano los obedezca. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amigo, este es el camino hacia la vida, el significado y la plenitud. Pero ¿por qué tan pocos gozan de esta vida? Porque al ser humano no le gusta que le digan qué hacer. Estos son los mandamientos, y los humanos se resisten a los mandamientos, incluidos los 10 mandamientos. Muchos prefieren permanecer en ignorancia porque se ajusta a sus deseos egoístas. Aldous Huxley, el famoso autor inglés, expresó bien esta perspectiva. La mayoría de la ignorancia es ignorancia vencible. No sabemos porque no queremos saberlo. Es nuestra voluntad la que decide en qué temas usaremos nuestra inteligencia. The Ends and Means, página 312. Pero existe un Dios, y Él nos ordena que lo amemos. El primer gran mandamiento de amar a Dios está definido por los primeros 4 de los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento enfatiza una acción semanal para amar a Dios. Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. Amigo, ¿amará usted a Dios? ¿Obedecerá el cuarto mandamiento? Usted debe conocer la verdadera forma de vida cristiana y el verdadero Sabbat de Jesucristo. Acompáñenos. Millones de personas en todo el mundo disfrutan feriados, celebran feriados seculares y días santos religiosos. Los musulmanes adoran los viernes y practican la oración 5 veces al día. Los judíos de todo el mundo han adorado durante miles de años en el sábado, que comienza al ocaso del viernes por la tarde hasta el ocaso del sábado. Los cristianos tradicionales observan los servicios religiosos dominicales y dicen que este es el verdadero día de adoración. La controversia del sábado ha continuado por siglos. ¿Cambió el Nuevo Testamento la observancia del sábado por el culto dominical? ¿Deberían los creyentes apartar cualquier día como santo? ¿Manda la Biblia a observar el domingo, el primer día de la semana, como día de adoración? ¿O deberían los cristianos observar el sábado como sabbat? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta desde la Biblia. La Biblia responde las preguntas más importantes de la vida. Aunque vemos conflictos y diferencias religiosas hasta entre denominaciones que dicen ser cristianas. ¿Por qué tantos cristianos nominales guardan el domingo, mientras que otros guardan el sábado como sabbat? Para responderlo veremos el comienzo del cristianismo tal como está registrado en la Biblia. Si tiene su Biblia, vaya a Hechos 13:42. En el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pablo había predicado el sábado en la sinagoga de Antioquía. Su audiencia estaba formada tanto por judíos como por gentiles. Note que al final de la reunión los gentiles hicieron una petición. Esto fue años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin duda, si los cristianos guardaran el domingo, los gentiles se habrían reunido con Pablo al día siguiente, el domingo, después de haberse reunido en la sinagoga el sábado. ¿Pero lo hicieron? Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que... ¿Cuándo? ¿Al día siguiente domingo? No. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Léalo nuevamente en su propia Biblia. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Amigo, la iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo observaba el séptimo día sábado. Sigamos leyendo en Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Ahora escuche esto. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios.
Sí, era la costumbre del apóstol Pablo predicar en el sábado, como nos dice en Hechos 17:2. Pero muchos se convirtieron al cristianismo y continuaron observando el cuarto mandamiento. Pablo fue muy eficaz en su predicación tanto a judíos como a gentiles, como leemos en Hechos 18:4. Él estaba en Corinto en esa ocasión, y él, el apóstol Pablo, disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Los cristianos del primer siglo después de Cristo observaron el séptimo día sábado. Pero ¿cuándo se cambió al domingo? ¿Y quién popularizó la observancia del domingo? La Enciclopedia Católica sobre el tema del domingo enuncia: Tertuliano, año 202, es el primero que menciona claramente el descanso dominical. Nosotros, tal como enseña la tradición, el día de la resurrección del Señor debemos guardarnos no solo contra arrodillarnos, sino también de toda postura y oficio de solicitud, postergando incluso los negocios para no darle lugar al diablo. Eso no fue hasta el año 202 después de Cristo, más de 170 años después de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Y no fue hasta el siglo IV después de Cristo que el emperador Constantino impuso el culto dominical en todo el Imperio Romano. Constantino había sido un adorador pagano del sol. Promulgó el siguiente edicto en el año 321 después de Cristo. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo descansen. El emperador Constantino, adorador del sol, declaró el domingo como día de reposo. ¿Cuál fue su justificación? Incluso Tertuliano, a quien ya mencionamos, citó la tradición como su autoridad. Escuche, ¿cuál es su fundamento de la verdad? ¿Cuál es la fuente de su religión? ¿Es una tradición aparte de la Biblia? ¿Es la autoridad de la Iglesia aparte de la Biblia? ¿O es la propia Biblia? Jesús dio una advertencia muy fuerte cuando las tradiciones humanas contradicen los mandamientos de Dios. Vayamos a Marcos 7. Muchas iglesias han seguido ese camino equivocado, tal como los fariseos de la época de Jesús. Marcos 7, versículo 7. Jesús dijo: Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Espero que todos oigamos esa advertencia. Jesús declaró que Él es el Señor del sábado. Él observó el sábado con regularidad y no violó el mandamiento del sábado como afirman algunos teólogos. Él dijo en Juan 15:10: He guardado los mandamientos de mi Padre. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Él nos advirtió: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amigos, ¿seguirá el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O seguirá la tradición de los hombres? Vaya en su Biblia a Marcos 2:27. Jesús declaró: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Y note lo que Jesús no dijo. Él no dijo: el sábado fue hecho para los judíos. El sábado fue creado para toda la humanidad, para cada hombre, mujer y niño del planeta Tierra. Eso es lo que Cristo proclamó. Hemos visto que Jesús instruyó a sus seguidores a guardar los 10 mandamientos. Él mismo observó el séptimo día como lo hicieron los apóstoles. ¿Hay otra evidencia del Nuevo Testamento de que los cristianos deberían observar el sábado? Sí que la hay. Vaya en su Biblia a Hebreos 4. En este capítulo el sábado se describe como un tipo del reposo milenial, así como un memorial del reposo de Dios en la creación. Hebreos 4:8. Hablando de la desobediencia de los antiguos israelitas caminando a la tierra prometida, Hebreos 4:8 dice: Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Ahora escuche el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra griega original para descanso en el versículo 9 es sabatismos, que significa guardar el sábado, según el diccionario declarativo de palabras bíblicas Vine. Tanto la versión revisada como la versión internacional traducen el versículo 9 como un descanso sabático. Todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, incluso hasta el día de hoy.
¿Significa esto un descanso simbólico o un reposo sabático literal? El diccionario bíblico Anchor cita varios escritos griegos seculares donde sabatismos literalmente significa observancia del sábado o celebración del sábado. Amigo, no hay duda de que este versículo es una declaración del Nuevo Testamento sobre la observancia cristiana del sábado. El contexto del capítulo 4 de Hebreos habla tanto del descanso simbólico como literal. La palabra griega katapausis también se traduce como descanso en esta sección. Pero note lo que Dios dice de aquellos que ahora han entrado en el reposo de Dios, es decir, aquellos que se han convertido, aquellos que ahora seguirán a Cristo. Note esta declaración en el versículo 10 de Hebreos 4. Porque Él, el nuevo cristiano, que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, y note ahora, como Dios de las suyas. Sí, nosotros como cristianos debemos cesar de nuestras obras tal como Dios lo hizo con las suyas. Solo debemos hacernos una pregunta: ¿cómo cesó Dios de sus obras? El versículo 4 nos da la respuesta. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. No hay que adivinar, los cristianos del Nuevo Testamento deben descansar tal como Dios descansó en el séptimo día. La Biblia es muy clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dan a los cristianos el ejemplo claro y la instrucción de santificar el sábado. El diccionario bíblico Anchor afirma la responsabilidad de los cristianos del Nuevo Testamento de observar el sábado. Dice: la observancia física del sábado por parte del creyente del Nuevo Pacto, ratificado por el reposo sabático, tipifica la cesación de las obras, 4:10, en conmemoración del descanso de Dios en la creación, 4:4 igual Génesis 2:2, y manifiesta fe en la salvación provista por Cristo. Esa es una declaración bastante sencilla. ¿Se da cuenta, amigo, de que el cuarto mandamiento no fue instruido en el monte Sinaí durante la época de Moisés? Ya existía en la creación, como leemos en Génesis 2:2. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado. Éxodo 20:8. Dios estableció el sábado semanal no durante el tiempo de Moisés. Dios estableció el sábado más de 2500 años antes de Moisés. Su Biblia prueba este hecho. La pregunta fundamental es: ¿qué o quién es su autoridad? ¿Es la Biblia? ¿O alguna iglesia y religión aparte de la Biblia? Como vimos, algunos líderes religiosos, incluso los católicos romanos y los protestantes, afirman que la tradición o la administración de la iglesia, aparte de la Biblia, es su razón para guardar el domingo en lugar del sábado. Amigo, podemos estar muy agradecidos de que el cristianismo original del primer siglo, que observaba el cuarto mandamiento, haya continuado hasta el día de hoy. El cristianismo bíblico ha continuado a pesar de las persecuciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en el siglo XVII los cristianos sabatistas fueron perseguidos en Inglaterra y buscaron libertad religiosa en las nuevas tierras, las colonias de América del Norte. La Carta Real de 1663, otorgada por Carlos II de Inglaterra, garantizaba la libertad religiosa a la colonia de Rhode Island. Esa carta puede verse hoy en la sede de estado de Providence, Rhode Island. Stephen Mumford y su esposa llegaron a Newport, Rhode Island en 1665 en busca de libertad religiosa. Fueron los primeros cristianos sabatistas en Estados Unidos. Al crecer su grupo necesitaron una sala de reuniones más amplia y construyeron una gran sala en 1729. Es conservada por la Sociedad Histórica de Newport. Si alguna vez está en Newport, Rhode Island, querrá ver este edificio histórico. De hecho, la sinagoga judía más antigua de Estados Unidos está ubicada justo al lado del salón de reuniones sabático cristiano. En la sala de reuniones sabáticos hay un púlpito elevado. Detrás del púlpito hay dos grandes placas con los 10 mandamientos. En la parte inferior de la segunda placa se encuentra la declaración del apóstol Pablo de Romanos 3:31, versión Reina Valera. ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Sí, estos cristianos del Nuevo Testamento afirmaron su lealtad a la declaración de Cristo, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17.
El registro de la iglesia sabataria conservado en el Museo Histórico de Newport contiene los nombres y contribuciones de los miembros. Lo más significativo es que la iglesia se describe a sí misma en esos registros como guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en particular el séptimo día sábado del Señor. Y en la Rhode Island del siglo XVIII había otros sabatistas prominentes, incluidos dos gobernadores de la colonia de Rhode Island, Richard Ward y su hijo Samuel, e incluso el primer presidente de la Universidad de Brown, James Manning, era sabatista. Tristemente, durante siglos muchos eligieron la tradición humana en lugar de las enseñanzas de Dios. El destacado teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió esta declaración: pero puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Esta es una cita de la fe de nuestros padres de Gibbons, publicada por primera vez en 1876. O sea, él dice que si la Biblia es su autoridad, no tiene bases para observar el domingo. Las Escrituras, como afirma, imponen la observancia religiosa del sábado. Estamos de acuerdo con su afirmación. Lo que Gibbons y otras autoridades católicas afirman es que es la autoridad de la Iglesia Católica la que cambió la observancia en el mundo cristiano del sábado al domingo, no las Escrituras del Nuevo Testamento. Y eso ocurrió en el Concilio de la Odisea a mediados del siglo IV. Además, aquí hay una admisión de Harold Lindsley, editor de la revista Christianity Today y ministro bautista del Sur, 5 de noviembre de 1976. No hay nada en las Escrituras que requiera que guardemos el domingo en lugar del sábado como día santo. ¿Guardará usted el sábado como séptimo día? Es un memorial de la creación y señala al verdadero Dios y verdadero creador del universo. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento también enfatiza el sábado como un presagio del sábado milenial, el reinado de 1000 años de Jesucristo en la tierra. El séptimo día sábado tiene un profundo significado para los cristianos. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Amigo, Cristo y los apóstoles observaron el séptimo día sábado y los días santos bíblicos. Las Escrituras nos advierten que sigamos su ejemplo. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». 1 Corintios 11:1. El apóstol Pedro nos exhortó a seguir el ejemplo de Cristo. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Al observar la Pascua del Nuevo Testamento, Jesús instruyó a sus discípulos a seguir su ejemplo, incluso practicando el servicio del lavado de pies. Jesús dijo en Juan 13:15, «Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Esperamos con ansias el día que pueblos y naciones hagan lo que dice Cristo. El Mesías establecerá la paz mundial, el gobierno mundial, la real educación y la senda bíblica de la verdad, el amor y la vida. Toda nación observará los 10 mandamientos, observarán el sábado semanal y los días santos bíblicos. ¡Qué mundo maravilloso, pacífico y próspero será para todos los pueblos! ¿Obedecerá usted el cuarto mandamiento? ¿Seguirá las instrucciones de nuestro Señor en Mateo 19:17? Jesús le dijo al joven rico y a nosotros: «Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Los mandamientos son un gozo para los verdaderos cristianos. El apóstol Juan escribió: «Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o no son difíciles, como dice la NBLA». El séptimo día sábado trae gozo a quienes lo observan como Dios manda. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le resultó útil, dele me gusta, compártalo y suscríbase al canal para no perderse otro video. Y si desea más información, puede pedir la guía de estudio bíblica gratuita «¿Cuál es el día de reposo cristiano?».
haga clic en el enlace de la descripción o haga su pedido en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.